Por primera vez vamos a analizar OKKO Seamos Héroes. ¡Woo! Así que en este video les hablaremos sobre análisis, especulaciones y curiosidades del episodio Seamos Héroes de OKKO Seamos Héroes, por más redundante que suene. ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al Preli! En los primeros segundos del capítulo se nos muestran 18 personajes que están cargadísimos de curiosidades, así que vamos a analizarlos rápidamente. Kalopo. Gracias al Tumblr de Julia Srodnicki, diseñadora de personajes de OKKO, sabemos que Kalopo es un duende de una familia adinerada y por lo mismo va a una escuela privada elegante. Además, tiene la misma edad que KO. Coldward. Gracias al blog oficial del crew de la serie, sabemos que Coldward es un brócoli sensible que nació en un jardín, de la misma forma que nacen todas las personas vegetales. ¿Será que habrá más personas que son vegetales diferentes al brócoli, así como zanahorias, elotes, jitomates, etc.? Además, su nombre Coldward parece ser una referencia al nombre Cole Sánchez, quien es su actor de voz en inglés. Drup. Su nombre en español se traduce como drupa, que es una fruta carnosa con una delgada cáscara y en el centro una semilla que a veces se le dice hueso. Irónicamente, este personaje parece ser una fresa, una fruta que no es considerada una drupa. Fish Dude. No hay nada que decir. Es solo un pez con piernas. Greg. Es como un ave, y su actor de voz es Ian Jones, el creador de la serie. Puck Reverie. Gracias a Geneva Hudson, diseñadora y storyboardista de OKKO, sabemos que Puck es un híbrido mitad lobo, mitad ángel. Por otro lado, Steamy Borbola, otro storyboardista del show, confirmó que Puck es primo de Enid. Red Action. De este personaje aprenderemos más en futuros capítulos, pero sin spoilear, es un cyborg del futuro y su personaje está inspirado en los equipos de superhéroes coloridos como los Power Rangers. Mr. Gar. Su nombre y diseño puede ser una referencia al personaje Mike Haggard de la serie de juegos Final Fight. Además, su nombre también podría ser una referencia al meme Gar, palabra que es usada para describir personajes extremadamente varoniles. Ya saben, esos que les cae un edificio encima y caminan a través de él. Miss Mummy es una momia que solía vivir en una gran tumba, sin embargo, encontró mucho más cómodo el cuarto trasero de la bodega de Gar. Joff, el monje Shaolin. Según el crew, es de las personas más calmadas, sin embargo, si lo molestas lo suficiente, brevemente entra en un estado de furia incontrolable. Tal vez esta furia fue la que utilizó en el capítulo vía Team. Glitter Starlight. Mira Onchua, storyboardista de OKKO, reveló que es una chica mágica reimaginada en una chica punk. URL. Según el crew, Earl era un niño normal que fue lastimado por una explosión de internet. Todo el HTML puro entró en su cuerpo y se convirtió en un pedazo de código viviente. En pocas palabras, es como Fenomenoide pero sin personalidad múltiple ni locura. Shy Ninja. Ella es una ninja tímida que fue la campeona de béisbol de su preparatoria. Sparko. Es producto de un accidente científico de sus padres que estaban buscando una forma de curar los toques eléctricos por estática. Parece que Sparko es una referencia al hecho de que varios superhéroes con poderes eléctricos son afroamericanos, como Tormenta, Static Shock, Black Vulcan, etc. En el piloto y en unos pocos capítulos, la voz de KO es por Stephanie Nadolny, que interpretó a Goku y Gohan de niños de Dragon Ball. De hecho, el show está fuertemente inspirado en Dragon Ball, como lo ha dicho Ian Jones anteriormente en varias entrevistas. KO menciona que Sparko tiene un movimiento muy genial, lo cual es bastante raro, porque en su biografía no menciona que tenga un ataque en especial, solo que hace cualquier tipo de ataques eléctricos, por lo que su ataque especial está por verse. La voz de Carol es Kate Flannery, la misma actriz de voz de Bart de Steven Universe. Carol dice que ir al trabajo con tu mamá no es algo cool para un chico de la edad de KO. Según el crew, oficialmente KO tiene entre 6 a 11 años de edad. Sin embargo, recordemos que en la biografía de Kalopo se establece que ella tiene la misma edad de KO y dice twin cuando se refieren a su edad. En inglés, twin significa preadolescencia, ese periodo intermedio en donde eres muy grande para ser un niño pero muy pequeño para ser un adolescente. Normalmente es considerado entre los 10 a 12 años de edad, acortando el rango de edad de KO entre 10 a 11 años. Además, en el capítulo KO's Video Channel, su nombre de usuario es KO The Poker Fan 11. Puede que el 11 haga referencia a su edad. Por lo tanto, considerando todo esto, nosotros especulamos que KO tiene 11 años. Según el crew, la niñera de KO, Punching Judy, nació con un par de guantes de box en sus puños y es incapaz de patear. Además, su nombre podría ser una referencia a la obra popular de marionetas Punch and Judy. Algo que no tiene sentido es porque Punching Judy está peleando contra The Flu si ambos son héroes. Sabemos que la carta Pau de un villano muestra su nivel de poder con números negativos,
y las cartas de Punchin' Jody y The Flu tienen números positivos, confirmando que los dos son héroes. ¿Será que estos dos héroes no se llevan bien o estaban discutiendo por algo? Como dijo Ian Jones en Twitter, el diseño de KO fue usado como referencia para crear a Ruby de Steven Universe, así que contrario a lo que uno pensaría, KO no es una copia de Ruby. En realidad primero fue KO y después fue Ruby, solo que OKKO se tardó más tiempo en salir que Steven Universe. Podemos ver una estampita de Cartoon Network en la parte trasera del libro de colección de cartas de KO. Según una entrevista, Lakewood Plaza Turbo está inspirado en el centro comercial Dobbin Center en Columbia, Maryland, en donde creció Ian Jones. Además, en Twitter, Ian Jones comentó que Lakewood Plaza Turbo está ubicada en el país ficticio Original County. Vemos que hay dinosaurios en el mundo de KO. ¿Será que en esa versión de la Tierra los dinosaurios no se extinguieron? Y de hecho, ¿qué tan parecido es el mundo de KO con el nuestro? Aunque bueno, también hay alienígenas, brócolis parlantes e híbridos mitad ángel mitad lobo. Para este punto no me sorprende ver dinosaurios. Y para los que tengan duda, el dinosaurio gigante de atrás es un personaje llamado Chameleon Sir, que aparecerá en un futuro episodio. Cada carta de título tiene diferente tipografía, y como este capítulo se llama Let's Be Heroes, al igual que el título del show OKKO Let's Be Heroes, la tipografía es la misma que la del logo. Un KO musculoso se muestra cuando se imagina cómo podría convertirse en un héroe. Este es un homenaje al primer corto del show titulado KO, en donde utilizan una imagen similar. Cuando KO se pregunta si obtendrá una transformación épica para convertirse en héroe, hace referencia a los animes de chicas mágicas con secuencias de transformación como Sailor Moon. El texto rojo grande que aparece cuando un personaje importante es presentado es una referencia al anime Kill la Kill, que también usaba texto rojo grande para introducir a personajes. El dojo de Carol tiene un banner que se parece a la famosa obra japonesa La Gran Ola de Kanagawa del pintor Katsushika Hokusai. Las alumnas de Carol son Ginger, que según el crew solía ser una increíble ladrona de joyería. Esta faceta de ella la veríamos después en el capítulo One Last Score. Georgie es una insecto humanoide mutante nuclear, la mamá de 3000 niños adorables cada año. De hecho, algunos de sus hijos se pueden ver en el capítulo You Are Rad. Puede usar sus 4 brazos para girar y volar como un helicóptero. Además, tiene la fuerza de un insecto. Y por último, Gladys, que según el crew se empalmó a sí misma con ADN de reptil para tener una piel más gruesa después de un divorcio difícil. Actualmente es 70% humana y 30% reptil, y puede escupir un veneno tan poderoso que puede derretir al que lo toque en un esqueleto. En la tarjeta de crédito de Carol se puede leer que su apellido empieza con K y tiene insinuada una letra I. Según el juego Parking Lot Wars, el nombre de KO es Kaio Kincaid. Y además, este mismo nombre también aparece en uno de los videos de orientación de villanos, reforzando este dato. Este nombre parece ser una referencia a la técnica Kaioken de Goku, ya que si mezclamos la primera sílaba de su apellido con su nombre, suena Kaioken, muy parecido a Kaioken. Sin embargo, este no es el nombre completo de KO, ya que Ian Jones confirmó en Twitter que KO son las siglas de su primer y segundo nombre. Entonces, hasta la fecha sabemos que el nombre de KO es Kaio O Kincaid, pues todavía no sabemos qué significa la O, y por lo tanto, el nombre de su mamá es Carol Kincaid, lo cual parece coincidir con su tarjeta de crédito. A un lado de Geoff podemos ver a Nick Army. Según el crew, estos dos personajes son grandes amigos. Su nombre parece ser una referencia al representante de los Estados Unidos, Dick Armey, y además el personaje parece ser una parodia a Duke Nukem. Las Laser Swords, o en español, espadas láser, parecen ser una obvia referencia a las espadas de luz de Star Wars, y también una no tan obvia referencia al movimiento especial Laser Sword del robot Boss 5 del anime del mismo nombre. Los guantes de fuego que usa KO son claramente muy parecidos a los guantes de Ruby de Steven Universe, además de que Ruby también tiene poderes de fuego. En el doblaje en inglés, la voz de Rad es hecha por Ian Jones, y de hecho, en un capítulo de Cartoon Network This Week, la versión estadounidense cringy y chafa de Otra Semana en Cartoon, pero que tiene exclusivas geniales, reveló que la voz para este personaje está inspirada en el hermano mayor de Ian. Rad es una abreviación de su nombre completo, Radicals. Su nombre es un juego de palabras, porque Rad también significa impresionante en inglés. Originalmente, en la Biblia que hizo Ian Jones para el concepto del show en el 2011, que de hecho hizo 17 páginas en una noche y por eso los dibujos se ven horribles, Rad se llama Rodimus X, y aunque ahora solamente se llama Radicals, parece que la X se conservó, pues en la versión final, Rad viene del planeta X.
Los nachos eléctricos no parecen dar ningún beneficio más que dar toques al comerlos. Además, también hay nachos de fuego y de hielo, así que seguramente estos queman y congelan respectivamente. Y no estamos muy seguros, pero puede ser que estos nachos hagan referencia a Rubí por el fuego, Zafiro por el hielo y a Garnet por la electricidad. Rad muestra una portada de cómic de un personaje llamado Chip Damage. Su nombre hace referencia al término de videojuegos Chip Damage, que es cuando los personajes reciben daño incluso cuando están bloqueando. Este error es más común en juegos de pelea, y curiosamente, este personaje tiene su propio juego de pelea como lo vimos en el episodio Know Your Mom. Vemos que Rad tiene una foto de un gatito. A lo largo de la serie se descubre que a Rad le gustan los gatitos, y como se ve en You Are Rad, tiene un lado sensible que no está dispuesto a compartir. Hasta el momento, los tecnos son la única moneda conocida en el universo de OKKO. Keiyo dice que el pin de la tarjeta de su mamá es su fecha de cumpleaños. Cuando teclea el pin, vemos que escribe 0618, en otras palabras, 18 de junio, que de hecho es el mismo día que Ian Jones cumple años. En un punto del episodio, KO dice Everything's coming up, KO! Traducido al español, todo está saliendo KO, lo cual es una clara referencia a la frase de Milhouse Everything's coming up, Milhouse! Las cajas que manda Lord Boxman pueden ser una referencia a los GameCubes de Reboot. Ambas son cubos morados que aparecen en el cielo y traen adversidades a los protagonistas de la serie. Además de Rad y Greg, Ian también le hace la voz a Daryl. ¿Acaso Ian quiere ahorrarse presupuesto al no contratar actores de voz? Cuando Keiyo dice que puede sentir la energía de todos los ciudadanos de la plaza, nos recordó a cómo Goku es capaz de recolectar la energía de cada ser vivo de la Tierra con su técnica Genkidama. KO da una serie de golpes muy rápidos y simultáneos, el cual es un recurso bastante común en el anime. Lo podemos ver en Hokuto no Ken, el famoso de Yotaro en JoJo's Bizarre Adventure o el Gatling Gun en One Piece, por mencionar algunos. Mr. Gar ataca dando codazos y su movimiento especial es muy parecido al Elbow Drop de la lucha libre. De hecho, más adelante descubrimos que Mr. Gar fue luchador. ¿Cómo rayos es que Mr. Gar sale de las nubes? ¿Acaso vive ahí? Recordemos que al inicio del capítulo también llegó del cielo, así que si tuviera que dar una explicación, sería que su nivel 11 le da la capacidad de subir a las nubes a su antojo. La canción de los créditos se llama It's Only Magic y fue escrita, compuesta y cantada por nuestra diosa Rebecca Sugar, que para los que no sepan es pareja de Ian Jones. Y al final de los créditos, la animación que aparece junto al logo de Cartoon Network es una referencia al logo animado de Hanna-Barbera. Y listo chicos, este fue el análisis de KO. En los comentarios díganos si se nos pasó algún detalle o qué teorías tienen sobre la serie. Y les tenemos una buena noticia, si este análisis pasa las 100,000 visualizaciones en los primeros 5 días, analizaremos otro capítulo de KO. Así que compártanlo con sus amigos, grupos de la serie y con todo el fandom.